Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque podemos estar otra vez en su tiempo con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida en bendiciones matutinas, trayéndole como siempre pues un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Eh, Damos gracias al Señor por la bendición que nos permite de poder estar en este momento. Vamos a buscar la palabra en el libro de los Salmos. Vamos a estar meditando en el Salmos 37. Vamos a estar pues viendo algunos versículos que tienen pues algunos mensajes muy importantes para nosotros, un mensaje poderoso de Dios. Vamos a leer el Salmo 37, versículo 16, versículo 21, 23 y el versículo 25. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 37, los versículos que vamos a leer, versículo 16, versículo 21, versículo 23 y versículo 25. Dice así la palabra, versículo que tenemos, versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Versículo que tenemos 23 dice también: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Oh, alabado y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas que usted nos da a través de su palabra. Oh Dios, necesitamos sus instrucciones en el diario vivir. Cuántos acontecimientos, cuántas cosas podríamos evitarnos si nosotros meditamos, si nosotros pues nos dejamos llevar de tus consejos. Te pedimos, Señor, que usted nos bendiga en este estudio de tu palabra ahora, y bendiga a cada hermano, cada amigo que está ahí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El orden de Dios en las finanzas. Ese es el punto que vamos a tratar en este momento, según estos textos que estamos meditando en lo que es el Salmo 37. El orden de Dios en las finanzas. Uno de los grandes males y de los grandes conflictos de la humanidad, del ser humano, de toda la sociedad en la cual nosotros vivimos, es el manejo de las finanzas, el manejo del dinero. Pero no solamente, cuando hablamos de finanzas, no solamente nos referimos al dinero. También tiene que ver lo que se llama en economía los bienes y servicios, el manejo de los bienes y servicios. Todos tenemos que utilizar en este mundo los bienes y también los servicios. Pero ¿qué sucede? La mayoría de veces no sabemos manejar esos recursos que Dios nos ha dado. No sabemos hacer una buena administración. No somos buenos mayordomos y mayordomas
en este asunto. Y esto pues trae como consecuencias situaciones bastante difíciles y catastróficas para nosotros cuando no lo hacemos bien. Ahora, cuando nosotros pues nos manejamos correctamente, tal y como la palabra de Dios nos lo enseña, en vez de ser esto un mal, es un bien para todos los seres humanos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que estemos en paz, que estemos en paz con Dios y que estemos en paz con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros, todos los seres humanos. Pero para eso hay una serie de detalles, hay una serie de cosas que tenemos nosotros que dejarnos guiar conforme a lo que Dios nos da en su palabra. Y la palabra de Dios es muy clara y tiene muchas enseñanzas, muchos principios que tienen que ver con este asunto del manejo de las finanzas. Y en este texto que tenemos, aquí hay algunos versículos y hay otros versículos más en las Escrituras nos habla acerca de eso. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pues antes de hacer al hombre y a la mujer, ya Dios había creado para ellos los bienes y los servicios que ellos iban a utilizar para poder subsistir, para poder ellos desenvolverse en este mundo. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer en el sexto día. Ya habían transcurrido 5 días y en esos 5 días Dios había hecho todo para el hombre. Todos los recursos, el oro, la plata, lo que nos conocemos, el agua, las estrellas, la tierra, el huerto, las plantas, los animales, todo lo que el hombre, el aire, el sol, la luna, todos los recursos que el hombre necesitaba para poder subsistir en este mundo. Cuando Dios hace al hombre, que dice la palabra de Dios que los hizo varón y hembra, al hombre, al ser humano. Entonces ya Dios había provisto todas esas cosas para que el hombre no le faltara nada, para que tuviera en abundancia. De hecho, cuando el hombre no estaba en pecado, no había caído en pecado, en desobediencia a Dios, pues el hombre vivía en paz, vivía en armonía, en gozo con Dios. Había una relación estrecha entre Dios y él, y también una relación consigo mismo, una relación con los demás, que en este caso era Adán con Eva y Eva con Adán. Es decir, que había una sociedad extraordinaria cuando no había pecado. Pero cuando entra el pecado a la humanidad, pues lamentablemente podemos ver que comienzan los desórdenes, los problemas y los conflictos que hoy conocemos, que cada día están en aumento y en aumento, y eso es algo inevitable. Nosotros los seres humanos buscamos soluciones. Las naciones, los gobernantes, ¿verdad? Buscan soluciones, pero cada día aumentan más, y todo esto es fruto de que nosotros no reconocemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos, el asunto del manejo de las finanzas. La mayoría de las personas, ahí no vale que usted sea rico, pobre, la mayoría de las personas tienen problemas con esto. Y están así que muchas veces las personas más endeudadas, las personas que tienen más problemas con el manejo del dinero, son los ricos. Mire qué cosa. Muchas veces pensamos que son los pobres, los que tienen escasos recursos, los que tienen un trabajito, que a lo mejor los que están allí pues ganándose 10,000 pesos, 5,000 pesos, y otros que están pues haciendo malabares para poder sostenerse y sostener a su familia. Muchas veces pensamos que solamente esos son los que tienen problemas, pero no es así. Las naciones, muchas veces, las naciones más poderosas en el mundo entero, esas son las que más deuda tienen. Y las personas que tienen más riquezas, más dinero y más recursos, tienen muchas veces grandes deudas y están hasta el cuello con esas deudas que no hayan que hacer con nada. Usted ha visto cómo suceden casos espantosos en personas y dicen, pero ven acá, ¿cómo va a ser fulano de tal?
pero ese hombre es millonario. Esa mujer es millonaria, esa mujer se sacó el loto, ese hombre se sacó la lotería y tiene qué sé yo cuántos millones. Mira, por ese tiene esto, tiene esta empresa. Y cuando usted viene a ver, esas personas cometen suicidio, se meten en las drogas, en los vicios y bueno, en tantas cosas. Y entonces usted puede decir, pero caramba, pero esa gente era rica. Cuando usted hace un análisis de la situación, pues hay una deuda, como se le llama en economía muchas veces, una deuda impagable. Y entonces toman decisiones fatales. Y eso le pasa a muchas personas, y le ha pasado a muchas personas. También pasa con naciones, con pueblos. Ustedes pueden ver que las deudas de la mayoría de los países, no, que vamos a pagar las deudas, dice siempre el nuevo presidente, el nuevo gobernante. Y la deuda lo que hace es que se aumenta más y más y más. Y todo esto, ¿por qué? Porque no hay un buen manejo de esos recursos económicos, de esos recursos que nosotros tenemos. Y eso nos pasa a todos y está en toda parte. Ahora, la palabra de Dios, que es lo que me interesa, la palabra de Dios tiene para nosotros soluciones a estos males, para prevenirlos, que es lo más importante, porque el mejor medicamento, la mejor medicina es la prevención. La prevención es la mejor medicina. Pero también la palabra de Dios tiene soluciones para enfrentar esas situaciones, esos males de los cuales estamos hablando, esos males financieros. También la palabra de Dios nos da un aliciento para cada uno de nosotros. Y aquí nosotros encontramos en estos textos del Salmos 37, encontramos algunos versículos de los cuales vamos a estar hablando hoy, que nos dan esa solución que nos puede pues ayudar tocante a lo que es esta situación. Fíjese, lo que estamos hablando es delicado, porque muchas veces es un asunto de vida o de muerte. ¿Cuántas personas se han quitado la vida? Y preguntan, no, lo que pasa es que él tenía un problema, una deuda, y él no hallaba qué hacer y lamentablemente tomó la decisión quitándose la vida. ¿De dónde vienen los atracos? La mayoría de los atracos, de los robos, de los asesinatos. Usted puede ver en los medios de comunicación. Usted puede ver por donde quiera cómo sucede. A fulano de tal le quitaron tal cosa, les robaron, engañaron, estafaron. Y cuando usted viene a ver, no, lo que pasa es que la persona con una deuda y no haya qué hacer, pues busca soluciones y no son las mejores, sino que son las peores. Y toma decisiones y hace cosas que son lamentablemente adversas a los mandamientos y los principios que Dios nos da en su santa palabra. Entonces, en vez de ayudarse, lo que hace que empeora más la cosa. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que nosotros vivamos en una libertad financiera, porque hay que reconocer que el que tiene la libertad financiera, que no es como muchas veces pensamos, teniendo qué sé yo cuántas tarjetas de crédito por allá, teniendo una chequera por allá, que muchas veces esas tarjetas de crédito no tienen 5 centavos, o estamos liados hasta el cuello con ella, o tenemos una chequera porque esa chequera no tiene fondo, no tiene dinero, o tenemos un negocio. Bueno, tengo este negocio aquí que tiene aquí una inversión de 5 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que de esos 5 millones de pesos yo debo 4. Entonces usted no tiene absolutamente nada. Y así están muchos negocios, y así están muchas empresas, y así están muchas personas que usted lo ve vistiendo con ropa galante, están vistiendo a la moda, están teniendo el carro del año, y están teniendo esto, y la casa, y aquello, y lujo. Pero entonces resulta que tienen una deuda extraordinaria. Yo he conocido personas que ellos tienen su casa, esa casa, pues hacen un préstamo en base a su casa, para pagarlo con la garantía de la casa, y entonces ellos siguen invirtiendo en esa casa, incluso del mismo préstamo lo cogieron para ellos invertir en la casa, pero la casa está prestada, óigase bien.
y nunca pensamos en que podemos tener quizás una enfermedad, porque hay que pensar, como decían los viejos antes, hay que pensar en el moquillo. Todos tenemos que pensar en los asuntos financieros, siempre hay que pensar en el moquillo, como decían los viejos antes. Muchas veces hacemos préstamos, hacemos deuda y no estamos pensando de que puede venir una enfermedad. Puede ser que venga, puede ser que usted pierda el empleo que usted tiene. A lo mejor pues hay una merma en las entradas, sus negocios caen, usted no piense en eso. Hay que pensar en todo eso antes de hacer cualquier proyecto financiero. Pues hay personas que están invirtiendo en una casa y cuando usted viene a ver, tiene, oh, mira fulano de tal, qué casa tiene, ni más hermosa, pero entonces es un préstamo que él ha hecho con la misma casa. Y cuando usted viene a ver, esa persona no puede pagar el préstamo y ¿qué usted piensa? Va acumulando deuda y entonces esa casa la pierde y entonces quedó en la calle. Y así mismo pasa a muchas personas. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena. O si no, también una persona que está comiendo, como se dice, filete, está comiendo rico, está comiendo bien. Y oye, pero mira fulano de tal, en qué restaurante es que él visita, y mira dónde va, y qué resort, y qué aquello hace y lo otro. Pero no sabiendo que esa persona lo que está haciendo es muchos líos, porque está cogiendo prestado y se está endeudando. Ahora la palabra de Dios dice aquí, en el Salmo 37, nos da una receta clave para nuestras vidas. Dice versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo. ¿Cuál es el justo? ¿Cuál es la justa? Aquel que teme a Dios, aquel que se aferra a los mandamientos y a los principios de Dios, que no se lleva de las vanidades de esta vida, de los engaños de esta vida. Muchas veces quieren meternos por los ojos. Ay, fulano, métete en este negocio, a esto, a aquello y lo otro. Pero ¿realmente está usted en esas condiciones para poder manejar esto? Pero dice aquí la palabra, mejor es lo poco del justo. Mire, mejor es comerse en su casa dos pedazos de plátanos, si es posible con un chin de aceite, y usted comérselo tranquilo, pero se lo está comiendo en paz. Que usted entonces tenga un manjar, que tenga, oh, pero mira, el plato favorito mío me dio el gusto de tenerlo, pero entonces resulta que usted lo debe. Usted tiene una deuda porque fue a crédito, fue fiado que usted cogió eso en el colmado, en la pulpería o en el supermercado. Usted no ha producido eso. Entonces dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Comer el pan robado, estafado, engañado, mal habido, eso no es de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos justa y piadosamente en el mundo que nosotros vivimos. Dice el versículo 22, un texto que nos ayuda mucho. Versículo 21, estamos en el Salmo 37. Dice, el impío toma prestado. Y oiga lo que hace. El impío, es decir, el impío es el que no tiene temor de Dios. La impía es el que no tiene temor de Dios. Distinto al justo. El impío, versículo 21, dice, el impío toma prestado. ¿Y qué hace? Y no paga. El impío toma prestado y no paga. Ahora, el contraste del justo. Mas el justo tiene misericordia y da. Óigase bien lo que hace el justo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y mejor le da. ¿Por qué? Porque el justo, al vivir en armonía con Dios, al dejarse llevar por los mandamientos de Dios, en vez de necesitar, mejor Dios le da para que pueda compartir con otros y con otras las cosas que tiene. Dios le bendice. En las escrituras podemos ver muchos hombres
y muchas mujeres que fueron ricas y ricos, Dios le bendijo. Ahora, Dios le bendijo robando, Dios le bendijo atracando, haciendo malos negocios, tomando prestado y no pagando. No, dice la palabra de Dios que esas personas obtuvieron esas riquezas que tuvieron, y es porque ellos o la heredaron y tuvieron una buena administración de esas riquezas, o ellos, mire, se fajaron. Y tenemos el caso podemos ver en las escrituras el caso de Abraham, que era un hombre rico. ¿Y cómo lo obtuvo? Bueno, trabajando, economizando, sin utilizar vicios ni nada de eso, esforzándose. Tenemos el caso de Jacob. Jacob no tenía absolutamente nada cuando llegó a donde Labán. Sin embargo, se puso a trabajar el hombre, y entonces vemos la riqueza. Y así podemos ver tantos hombres. Job en las escrituras era un hombre rico también. ¿Cómo tuvo las riquezas? Dependiendo de Dios, trabajando. Entonces, el impío toma prestado, dice, y no paga. El que no paga, dice la palabra de Dios, que es un impío, no tiene temor de Dios, porque es un ladrón. ¿Y qué dice el mandamiento de los 10 mandamientos que todos conocemos? No robarás. No robarás. Y ese es uno de los grandes males que tenemos todos y todas. El robar, el querer lo ajeno. Y por eso tenemos tantos males y tantos problemas en el mundo que vivimos a través de toda la historia. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahora, ¿por qué el justo tiene misericordia y en vez de quitarle al otro lo que tiene, mejor le da? La respuesta está en el versículo 25 de aquí del Salmo 37. Dice el salmista, que es David. Y David es muy claro en esto, porque la verdad que si usted estudia la historia de David, podemos ver que David supo ser un rey con grandes riquezas, pero también sabe lo que significa, como decimos nosotros, venir de abajo, no tener absolutamente nada, porque David era un simple pastor de ovejas, e incluso era el último, el más pequeño de sus hermanos, que a la hora de buscar rey en Israel, buscaron a todo el mundo, buscaron a todos, mencionaron todos los hermanos, y el último en la familia de Isaí, es decir, en el papá de David, el último en ser mencionado fue David. David fue la ñapa, la rabiza. Pero él dice aquí, David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Wow! Dice David, dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 37, 25. Y ojalá usted y yo podamos captar lo que Dios quiere enseñarnos hoy tocante al orden de Dios en las finanzas. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todos los años que vivió David, que dice la palabra de Dios que murió bien viejo, dice él que él no vio a nadie, a ningún justo, ninguna mujer, ningún hombre temeroso de Dios. Él lo vio con necesidades, y esa fue su propia experiencia. Asimismo va a pasar, mi amigo, con usted, mi amiga, mi hermana que puede verme, que puede escucharme en este momento. Dios tiene promesa para ti. Si hasta el momento tú no te has endeudado, déjame decirte que no haga líos. Si ya tiene problemas económicos, yo te invito a que entregue esos problemas, esas dificultades, esa finanza que tienes, entrégala en las manos del Señor. Esa economía que a lo mejor no has manejado correctamente, entrégala en las manos de Dios para que Él te ayude. Si tú todavía no has conocido al Señor, acepta al Señor en este momento, porque el único que puede ayudarnos a paliar esos males se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos a ser lo que dice aquí el escritor? Justo,
llegamos a ser justos, llegamos a ser temerosos y temerosas de Dios cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando dejamos que nuestra vida sea dirigida por el Señor. Dice el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mi hermana y mi amigo, deja que Cristo tome el control de tu vida, de tus negocios, de tus finanzas, de tu hogar, de tu familia, de todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces y lo que vas a hacer, entrégalo en las manos de Cristo. Él pagó. Cristo pagó la deuda más grande, y es la deuda del pecado tocante a nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la deuda más grande que nosotros teníamos, y es la deuda por nuestros pecados. Cristo la pagó. ¿Cómo nosotros podemos, pues, arreglar las cuentas con Dios? Aceptando a Cristo, aceptando ese sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Dios te siga bendiciendo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Gloria sea a nuestro Dios.